Bueno, pues me complace mucho saludarlos en esta mañana. Tenemos 34 personas conectadas. Sé que a lo largo de este espacio continuaremos aceptando a más personas que van a entrar a este momento que hemos diseñado desde Emprender, porque consideramos que este es un momento coyuntural en nuestro país por muchas razones. Eh, Al mismo tiempo, estamos asumiendo un cambio de gobierno y también estamos enfrentando pues un desastre natural que afectó a muchas regiones de nuestro país y que por consiguiente también tiene una afectación no solamente en las personas, lamentablemente, sino también en el tejido productivo de nuestro país. Y todos estos cambios y todos estos sucesos, que muchos de ellos son inesperados, que llegan de repente, pues afectan el comportamiento y la dinámica misma de la economía. Y por lo mismo, desde Emprender buscamos tener estos espacios con cierta regularidad. En esta oportunidad hablaremos de política económica, en otros espacios hemos hablado de diferentes temas de actualidad, con el objetivo de que las instituciones que hacen parte de nuestra red de asociados y también otras entidades con quienes colaboramos puedan estar al tanto de todos estos cambios, de todas estas dinámicas, y esto les permita no solamente anticipar en algunos casos cambios, sino también identificar oportunidades y riesgos que pueden afectar la operación misma de nuestras instituciones, pero en especial a los emprendedores, empresarios, asociados o clientes a los cuales llegamos en las diferentes zonas de nuestro país. El día de hoy nos centraremos en conocer algunas políticas económicas sectoriales con un periodo 2026-2030 para identificar posiblemente algunas situaciones, oportunidades o también aspectos retadores que debemos tener en cuenta derivados del comportamiento de la inflación, comportamiento de las tasas de interés, algunos aspectos de índice de empleo, y que todo esto contribuya en la formulación de nuevas estrategias, de prácticas que se ajusten a poder atender de mejor manera a nuestros grupos de interés, pero también poder reaccionar como instituciones de cara al 2027. Muchas de nuestras entidades empiezan en los próximos meses un trabajo de definición de su presupuesto financiero para el 2027 y también de redefinir algunos aspectos relacionados con su planeación estratégica para el siguiente periodo. Entonces, toda esta información, por supuesto, que vamos a ver a lo largo de este espacio, nutrirá la conversación, nutrirá el análisis y, por supuesto, la visión que tenemos de nuestra querida Colombia para los siguientes años. Sabemos que el gobierno actual tiene retos y se ha trazado metas importantes a nivel de reducción del Estado, a nivel de crecimiento del PIB, de posiblemente reformas tributarias para apalancar parte del déficit fiscal y también de muchos otros proyectos internos que se han previsto, un estímulo también a la vivienda popular, la reactivación pues de todo el sector energético y de hidrocarburos en nuestro país, temas enfocados en aspectos de empleo y formalización, que también hace parte de la agenda del nuevo gobierno. Entonces, qué mejor que para hablar de todos estos aspectos, invitar a Dairo Estrada, a quien agradezco de antemano su disposición, el tiempo que con generosidad nos brinda para hablar de todos estos aspectos. Y antes de hablar del currículum, que es bastante robusto de Dairo, pues lo quiero presentar como un amigo de la casa, como una persona cercana, no solamente a Emprender, sino a todas las organizaciones del sector solidario, sector microfinanciero. Es un apasionado por el sector rural, por la inclusión financiera y por el trabajo articulado para favorecer a los más vulnerables. Y yo creo que eso es lo que mejor te define, Dairo, la pasión la entrega que tienes por este sector y tu compromiso incondicional con nosotros, con organizaciones de la base, con organizaciones regionales,
Pero además tengo que mencionarles, por supuesto, que Dairo es economista de la Universidad de Antioquia, con estudios de maestría en economía de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, PhD en economía de la Universidad Complutense de Madrid. También se ha desempeñado en cargos de alto impacto en entidades de gobierno como el Departamento Nacional de Planeación, Banco de la República y Finagro, y ha sido profesor de microeconomía, banca y finanzas corporativas en diferentes instituciones educativas. Así que es un privilegio tenerte con nosotros y gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo agradecerle a Emprender y a Julie esta invitación. Me parece genial. Estamos en un momento muy importante, digamos, de la coyuntura reciente del país y hablar de estos temas me parece supremamente relevante como para de alguna manera contribuir a, a la reformulación, por decirlo de alguna forma, de la estrategia que se debe, digamos, de analizar desde el punto de vista de nuestros amigos los microempresarios y también como las instituciones microfinancieras de todo tipo, desde las ONG, pasando por cooperativas y los bancos de nicho, porque yo creo que sí hay que pensar en que hay que hacer ajustes. Yo creo que nos toca salirnos de alguna manera del esquema tradicional que venimos trazando y se nos genera un reto muy importante en pensar fuera de la caja. Hay que pensar otras cosas diferentes. Yo siempre digo que este país tiene en los microempresarios y en las entidades microfinancieras un soporte y una fortaleza enorme. Recuerdo lo que se hizo en su momento en la pandemia y yo creo que hay como similitudes con lo que hicimos en la pandemia. Creo que para el desarrollo del país y para salir de ese momento de pandemia, lo que se hizo desde el sector fue muy importante. Entonces yo tengo una pequeña, espero que sea pequeña, que no sea muy larga, yo creo que tenemos una hora, Julie, ¿cierto? Pero también me gustaría que no solamente fuera una exposición de mi parte, sino que se nos volviera esto como un espacio, pues para que cambiemos ideas con relación a lo que se puede presentar en los próximos 4 años de gobierno y con la coyuntura, pues muy especial de lo que está pasando con la tragedia del terremoto que nos puso otro reto adicional de ajuste y de resistencia o de resiliencia con relación a lo que tenemos que hacer. Yo tengo una presentación, por favor, me confirman que que se vea proyectada. Creo que ahí ya se puede ver. Voy a apagar la cámara como para no La tener vemos. problemas de señal. Y me dicen si la están viendo ahí. Julie, creo que ya la ven, ¿cierto? Así es, así es. Perfecto. Bueno, entonces yo llamé esto como el radar del ciclo económico para el 2027-2030, desafíos y oportunidades para el sector microfinanciero. Y básicamente voy a empezar como desde la parte más macro y luego aterrizar un poco sobre nuestro sector, como para ver cómo se están viendo las cosas y ver cómo qué oportunidades se nos presentan, no solamente en el muy corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo para llegar, digamos, a los 4 años del gobierno. Entonces, yo lo planteo como de la siguiente manera. Yo creo que tenemos en este radar como cuatro preguntas fundamentales. Una es como que recibe el nuevo gobierno, que yo creo que es relativamente repetitivo, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta de dónde partimos, qué tipo de Perdóname, situación Jairo, en la que nos... es que la imagen de tu presentación está congelada en la primera lámina. Ah, entonces, ¿qué hago? A ver, ahí no ven la segunda. No, Ahí ven señor. cuando las muevo o no. No.
Ah, jue madre, ¿qué hago? Entonces, espérate. ¿Quieres que presente yo? Te presento desde acá. Puede ser, porque yo las estoy moviendo, pero parece que a ustedes no se les mueve allá. Exacto. Ok. Déjame Entonces, entonces. bueno, entonces yo me voy a desconectar y, perdona, voy a parar la presentación y si quieres, entonces sí, Ya. proyectala tú y yo te doy Acá. dando mejor indicaciones de... Ahí si quieres le puedes dar control L para que se te vea completa. Listo. Perfecto. Me están viendo bien la pantalla. Sí, ahí la estoy viendo perfecto. Entonces, si quieres, vámonos a ahí, eso, a la primera. Entonces, lo que les mencionaba, yo creo que tenemos como cuatro interrogantes. El primero es, ¿qué recibe el nuevo gobierno? ¿Qué política macroeconómica es la que va a marcar este 2027, 2026, 27, 2030? ¿Cómo puede eso impactar al microempresario? ¿Y dónde están las oportunidades o los desafíos más importantes en términos de cómo esa relación del microempresario con las entidades microfinancieras pues puede generar más desarrollo? Entonces lo voy a resumir. Yo creo que lo que recibimos es unas cosas buenas y unas cosas no tan buenas. Los retos más importantes están, como decía Julie, en crecimiento. Esta economía sigue creciendo muy por debajo de su potencial. Tenemos un escenario inflacionario relativamente alto, unas dinámicas en empleo que muestran disminuciones en empleo durante este periodo, pero que requieren pues obviamente una política macro consistente para garantizar ese incremento en el empleo o la caída en la tasa de desempleo. Un incremento en la inversión, que yo creo que es la variable más deteriorada. De hecho, ahora lo vamos a ver incluso desde el punto de vista de inversión pública, un nivel mucho más alto de deuda pública y por lo tanto de las tasas de interés. Entonces también hay como un balance entre logros y desequilibrios que yo creo que de alguna manera no solamente son heredadas del gobierno anterior, sino de una situación persistente que se ha presentado durante varios gobiernos. En la parte macro, pues todos somos conscientes de que el escenario va a estar, digamos, directamente relacionado con todo el proceso de consolidación fiscal para aumentar la credibilidad y la consistencia macro del país. Esto, pues obviamente, al final lo que queremos todos es bajar el riesgo país mostrando un adecuado manejo fiscal y eso pasa por un periodo de consolidación. ¿Cuál es el asterisco? Pues que se nos vino el terremoto. Entonces ya la cosa que veíamos como que ya el recetario en términos de ajuste fiscal es más o menos conocido. Yo creo que ya tener este tipo de fenómeno adverso, pues va a generar un reto más importante en esa consolidación fiscal. Y lo otro, pues obviamente, la gran eh, falencia que tenemos desde el punto de vista de crecimiento, que es la recuperación de la inversión y el enfoque en productividad. Yo creo que el país ha tenido de alguna manera unos retrocesos importantes en productividad. No hemos podido en algunos sectores lograr la productividad adecuada para generar un crecimiento sostenible. Y obviamente todo el plan de inversión pues debe estar enfocado a eso para que sí se genere el nivel de crecimiento que todos deseamos. Ustedes saben que de alguna forma en algunos sectores de la economía el comportamiento del microempresario es procíclico con ese nivel de inversión y en algunos casos también se comporta de forma contracíclica. Entonces yo creo que ahí es supremamente importante ese proceso de recuperación de la inversión para ver el impacto real que puede tener sobre los microempresarios. Entonces yo creo que se nos vienen tres puntos en ese impacto a los microempresarios bien claves. El primero es cómo va a ser el choque de el terremoto genera un choque importante en términos de demanda, pero de alguna manera pues nos hace falta analizar
porque no todos esos choques de demanda van a ir en la misma dirección. Entonces, eso me va a detener un poquito más adelante. Lo otro es lo de los costos. Tenemos un escenario fiscal con altas tasas que de alguna manera genera presiones a que el costo de endeudamiento, el costo de financiamiento no sea reducido en el corto plazo. Y pues obviamente eso genera presiones para que haya mucho más dinamismo, sobre todo en la tasa de crecimiento del crédito. Lo mismo podemos decir de la liquidez. No vamos a encontrar en corto plazo niveles de liquidez relativamente altos y baratos. Va a haber restricciones de alguna manera, eh, básicamente como un efecto que responde a lo que se esté planteando desde el punto de vista de política monetaria. Y lo otro que sigue siendo pues nuestro gran talón de Aquiles, y es que pues obviamente todavía tenemos unos niveles muy bajos de formalización y de efectos en productividad por parte de los microempresarios, y eso nos sigue generando, digamos, una, un freno a que este ecosistema para el microempresario sea mucho más dinámico, sea mucho más de impacto sobre productividad de lo que queríamos inicial. Lo otro es el costo y la disponibilidad del crédito. Yo creo que acá, como al igual que en la pandemia, va a ser súper clave los diferentes instrumentos que se vayan generando para poder generar dinamismo en esas operaciones de crédito. Es súper clave todo lo que se haga a través de instrumentos financieros alternativos, como lo que se inició en el momento de la pandemia, con garantías, con periodos de gracia, con otro tipo de instrumentos que le den mucho más dinamismo al crédito y con apoyo, obviamente, del gobierno para cada una de estas políticas. El riesgo de cartera está súper latente, no va a ser homogéneo para todos los sectores, pero sí es de esperarse que de alguna manera vamos a tener riesgos de cartera en algunos sectores incrementándose y un golpe, digamos, relativamente importante en la capacidad de pago de algunos microempresarios. Entonces, algunas cosas pueden ser favorables, pero otras en términos de capacidad de pago y de riesgo morosidad de la cartera se pueden incrementar. ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades yo las veo eh, como cambiando un poquito el discurso. Yo creo que nuestro discurso como microempresarios y como entidades microfinancieras ha estado como más enmarcado dentro del proceso de que las microfinanzas ayuden en el proceso de inclusión financiera de nuestros microempresarios. Y me parece que hay que cambiar un poco más el discurso y sobre todo por la dinámica actual que tenemos. Y es que esas microfinancieras, ese desarrollo microfinanciero debe dar el salto no solamente a pensar en términos de inclusión financiera, sino en inclusión productiva. Es decir, que realmente estemos generando con todas nuestras operaciones un cambio importante en términos de productividad, en términos de generación de más ingresos y de generación de más productividad por parte de los microempresarios para realmente hacerlos mucho más resilientes y poder absorber los choques que se van a presentar en el corto plazo. Eso lo digo en términos generales, tiene mucha más tela cortada que voy a ir desarrollando en la presentación, pero yo creo que ahí están como los cuatro grandes interrogantes que yo creo que se nos presenta para este cuatrienio. Siguiente, Julie, por favor. El punto de partida, como le mencionaba, recuperación con mejor margen de maniobra. Yo creo que acá menciono los principales, obviamente, indicadores adicionales, pero 6% de inflación, una inflación relativamente alta que para llegar a la meta del 3% pues requiere una política monetaria restrictiva. Eso va a ser así en el corto plazo. Entonces no vamos a encontrar, digamos, de alguna manera una política monetaria que sea, digamos, holgada en términos de liquidez para las entidades microfinancieras y para el sistema financiero en general. Un salto en deuda pública muy significativo, 58% del PIB. Eh, Aquí hay mucho debate, sobre todo con los microeconomistas,
economistas. Mucha gente dice, pues, hay países como Estados Unidos que tienen 100, 110% de deuda sobre PIB, mismo en Europa. Pero yo siempre les digo, sí, pero miren la productividad de esos países, miren la forma de crecer de esos países. Entonces, puede que 58% sea poquito con relación a esos niveles de endeudamiento, pero si lo pienso en términos de productividad para ver cómo el país puede llegar a pagar esa deuda, yo creo que es ahí donde ya entra a preocupar ese número. Y lo otro es el nivel de inversión. El nivel de inversión sigue siendo muy bajito y pues obviamente al ser tan bajito le pega a la productividad de manera directa. Entonces, la recuperación del crecimiento muy moderada, inflación alta, desempleo relativamente bajo, un nivel de informalidad relativamente alto. Yo sé que el gobierno anterior hizo un esfuerzo, probablemente no muy efectivo, en disminuir formalidad, pero sigue siendo una de las cosas a tener en cuenta. Lo que mencioné de inversión sobre PIB y de la deuda del gobierno, el déficit primario sigue del sector público sigue siendo relativamente alto, 3,6% del PIB, y un costo del endeudamiento, pues obviamente muy alto, 13,2% con el último dato que tenemos de los TES a 10 años, que sí genera un entorno macroeconómico con un reto muy importante desde el punto de vista de ajuste fiscal y, como mencioné anteriormente, con una política monetaria que se va a ir moviendo muy dependiente de cómo se mueva el panorama fiscal. Si el panorama fiscal no ayuda, el Banco Central, el Banco de la República no va a hacer una cosa diferente. Tenemos un Banco Central afortunadamente muy ortodoxo y mientras tengamos esa inflación alta, pues siempre vamos a tener ese ambiente y ese escenario de política monetaria restrictivo. En la medida en que se vaya generando un ajuste fiscal desde el punto de vista del gobierno, pues eso va a generar menores presiones inflacionarias y la política monetaria nos puede ir ayudando. Entonces, ahí sí hay como la necesidad de ese matrimonio entre política monetaria y política fiscal para que se generen reducciones de tasas de interés, mayor liquidez en la economía, que obviamente genere los beneficios a nuestros microempresarios y a nuestras microfinancieras en un entorno financiero, digamos, un poco más favorable. Siguiente, por favor. ¿Qué recibe el gobierno? Entonces, el gobierno recibe algunos avances. Yo creo que lo que se ve en desempleo no es descartable. Yo creo que es muy importante. Un aumento en el empleo en más de 2,5 millones frente a 2022. 2 millones formales, como se ve la tasa de formalidad, no es que aumente significativamente, pero sí ha habido como un incremento del nivel de empleo que vale la pena mencionar. La inflación llegó a estar en el 2023 en 13,34, 5,84 en 2026. Tampoco es que en temas de inflación estemos mal, sino que pues obviamente las presiones inflacionarias todavía continúan, aunque de alguna manera pues no tenemos escenarios inflacionarios como los que estuvimos acostumbrados en los 90. Un nivel de reservas relativamente altas, 66.000 millones de dólares aproximadamente. Yo creo que eso es un dato bien importante. O sea, desde el punto de vista macro para el sector externo, tenemos una posición con cierta holgura. Y lo otro es que, pues obviamente, este efecto de desempleo, este efecto de tratar de disminuir la tasa de desempleo, pues también está generando una disminución del índice de desigualdad Gini, que yo creo que eso es algo también importante. ¿Qué es lo que no es tan bueno? Pues no es tan bueno los desequilibrios que se generan en términos de que la economía no crece en su potencial. Pasamos de 3,3 a 2,6. Eso es bien importante en términos del efecto que se puede generar en ingresos. La inversión como porcentaje del PIB salta de 21,3 a 15,9, o sea, una disminución de caída, perdón, una caída importante en la inversión que sigue siendo un reto para estos 4 años. El déficit primario del sector público 3,6
como lo mencioné, ese nivel de deuda y los test que pues sí muestran un riesgo país relativamente alto en esas tasas que tenemos de los 3 a 10 años y que marcan un panorama del costo del endeudamiento relativamente alto. Entonces, el nuevo gobierno recibe algunos avances sociales, no se pueden desconocer, pero un margen macroeconómico mucho más estrecho para lo que se viene en estos próximos 4 años. Es decir, el margen de maniobra desde el punto de vista macro es mucho más estrecho que el que podíamos esperar. Y a eso le sumamos, pues obviamente, lo del terremoto que nos genera ese reto adicional. Siguiente, Julie, por favor. Este gráfico me parece muy diciente porque muestra como ese crowding out que se está presentando en términos de inversión y de gasto. La inversión cae comparado estos 2 años, 2019-2026, y el monto de deuda aumenta. Entonces yo creo que eso al final genera una combinación muy crítica en términos de cómo es el impacto en crecimiento potencial. Se genera menos inversión y un mayor costo de financiamiento. Entonces, eh, si quiero impulsar inversión, pues obviamente sé que el mecanismo para generar más inversión lo estoy encontrando con un panorama de costo de endeudamiento superior que obviamente genera un reto muy importante porque tengo siempre que comparar en términos del retorno de la inversión que sea compatible con ese costo de financiamiento. Y ahí es donde yo creo que está uno de los grandes retos, que como la economía no crece en una dinámica potencialmente alta, pues no estoy generando tasas de retorno que permitan darle sostenibilidad a ese costo de endeudamiento o a ese costo de financiamiento. Y ese es uno de las cosas que, digamos, inicialmente genera ese choque en términos de darle sostenibilidad y cómo es que puedo hacer ese ajuste fiscal para que en ese ajuste fiscal se genere mucha más inversión y mucho más crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, el nuevo gobierno no parte de una hoja en blanco, parte de una hoja llena de cositas, unas cosas rojas, unas cosas complejas, unas cosas relativamente verdes que puede dar indicios de mejora y unas cosas que obviamente es donde se presenta el gran potencial. Entonces, lo rojo, lo fiscal, no me voy a detener más en eso, ya creo que nos queda para todos claro que el panorama fiscal realmente es muy apremiante. El monetario, pues sí, tenemos una inflación alta que nos exige tener una política monetaria todavía restrictiva, pero que si se presenta el ajuste fiscal, pues nos va a dar a medida que pase ese ajuste, pues la oportunidad de tener tasas menores a medida que se vaya, digamos, disminuyendo la inflación. Y desde el punto de vista productivo, pues está volver a dinamizar la inversión, volver a tener una productividad de los sectores mucho más fuerte de lo que la tenemos actualmente y tener una industria y un sector construcción que han tenido un rezago muy importante durante los últimos años a tener una dinámica más importante. Es indudable que el hecho del terremoto va a generar como un overshooting, como un empuje adicional sobre estos sectores con todo lo que se viene con el proceso pues, de reconstrucción de las zonas del país que resultaron mucho más afectadas. Entonces, este escenario muestra una política económica que debe atacar como tres cosas. Una es la estabilidad macro, con el ajuste fiscal, la idea de la reconstrucción y paralelamente a esa idea de reconstrucción, pues todo lo que tiene que ver con generar mucho mayor dinámica de crecimiento el que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. Eh, ¿Qué cambia el terremoto? ¿Qué hace el terremoto sobre esta dinámica, este ajuste macro? Bueno, el terremoto pues tuvo una afectación severa en el occidente y el centro del país. Daños de,
de magnitud, no solamente en viviendas, sino también en hospitales, en escuelas, en infraestructura, afectación de corredores logísticos y actividad empresarial, o sea, no solamente desde el punto de vista del consumo, sino también desde el punto de vista productivo. Y obviamente una, como una presión en el ajuste fiscal que va a generar de alguna manera una sustitución en el gasto. O sea, si el gobierno antes tenía la idea de hacer un ajuste fiscal tratando de tener una política social más o menos como la que venía trayendo el gobierno anterior, el terremoto nos cambió dramáticamente esa situación. Porque como hay que hacer ajuste fiscal, yo no tengo espacio para gastar más. Hay muchos analistas que dicen, no, pues es sencillo, gaste más, pero es que no tenemos forma para gastar más. Entonces lo que nos va a tocar hacer es como una sustitución de gasto, una sustitución de gasto que tenga en cuenta todo el desarrollo territorial de lo que está generando el terremoto. Entonces, yo veo más viable, me parece a mí, de que no vaya a haber efectivamente un incremento en el gasto, sino como en una recomposición del gasto. Y sobre todo desde el punto de vista territorial con todo lo que nos está planteando terremoto. Se habla más o menos de 30 billones de pesos. Es una cifra que puede estar un poco sobreestimada o subestimada dependiendo del punto de vista con el que se mire, pero en todo caso, ni siquiera hemos tenido una reforma tributaria que recaude ese nivel de 30 billones de pesos. Entonces yo creo que el reto es muy grande porque en el ajuste fiscal, vuelvo y repito, no vamos a tener una oportunidad de poder incrementar el nivel de gasto, sino que lo que vamos a tener que hacer, insisto, desde el punto de vista territorial, un ajuste en la recomposición de ese gasto. Entonces yo creo que sobre todo lo que tiene que ver con edificaciones y los costos de infraestructura. Por el lado de cómo se puede dar esa reconstrucción, creo que hay tres, cuatro variables que van a ser fundamentales. Uno es la liquidez, muy parecido a lo que nos tocó vivir en la pandemia, es decir, tratar de evitar quiebras por falta de flujo de caja. Hay que darle al aparataje productivo la suficiente liquidez para que se siga generando el flujo de caja, sobre todo en esas zonas más golpeadas del país. En términos de crédito, se nos viene un gran proceso de reprogramación, de normalización, de reprogramación de pagos de las deudas, de inyecciones de capital de trabajo en el muy corto plazo, un esquema de garantías alternativo, mucho más moderno que el tradicional, que trata de compartir riesgos el sistema financiero con el Estado, muy parecido a lo que se hizo en la pandemia. Eso le va a dar la capacidad a las entidades financieras de poder hacer los ajustes necesarios para garantizar ese flujo de caja sobre los microempresarios. Y lo otro es todo el gasto en inversión, todo el gasto en reconstrucción, que puede ser, a mi manera de ver, una oportunidad productiva muy importante. Es decir, acá en el proceso de reconstrucción hay que hacer inversión que requiere albañiles, requiere electricistas, que requiere ingenieros, requiere una cantidad de micronegocios que van a requerir también financiamiento y que obviamente van a estar acompañados de toda esta política pública para la reconstrucción que a mi modo de ver sí pueden generar una oportunidad, sobre todo en esas zonas más golpeadas del centro del país y del occidente. Entonces ahí puede haber una recomposición donde no todos van a salir perdiendo. Yo creo que hay mucho subsector que puede salir ganando de todo este proceso de reconstrucción. Siguiente, Julie, por favor. Entonces, el terremoto puso el trilema, como el trilema fiscal, consolidación fiscal, protección y reconstrucción, que era lo que les decía anteriormente. Antes era un poquitico más sencillo,
era simplemente consolidar y garantizar protección. Ahora no, ahora súmele a eso que le tenemos que poner reconstrucción. Entonces, no es aumentar el gasto, sino cómo se hace la operación de financiamiento para que sea extraordinario, que sea un choque de una sola vez, que esté focalizado y que sea temporal. Y de nuevo, con ese gran reto de tener un proceso de reconstrucción sin deteriorar la credibilidad fiscal. Al final, todo el ajuste fiscal es supremamente necesario porque es la manera que vamos a poder bajar la prima de riesgo del país para que esa liquidez, para que el financiamiento externo, para que todo el entorno macroeconómico pues genere tasas de endeudamiento mucho más favorables que las que tenemos actualmente y eso sí genere el choque en productividad que necesitamos. Entonces yo creo que hay varios instrumentos, me parece que están siendo relativamente adecuados. El de reasignación de gasto, el de las ayudas de cooperación, de los multilaterales, de los seguros. Yo creo que obras por impuestos va a ser fundamental. Entonces, si hay obra por impuestos, hay menos impuestos y si hay menos impuestos, pues tengo que hacer el ajuste de gasto y por eso les digo es que no veo mucha presión a poder aumentar el gasto. Las alianzas público-privadas y lo que tiene pues que ver con el capital privado para la reconstrucción. El Banco Mundial ya desembolsó 200 millones de dólares para la respuesta. Yo creo que todo eso va a ser cortico. No va a ser suficiente dado esos 30 billones de pesos, pero digamos vamos a tener ahí algunas ayudas que si se hace una asignación eficiente, pues yo creo que ayudan en ese proceso de consolidación fiscal. Siguiente, por favor. ¿Qué políticas macro marcarán ese ajuste? Desde el punto de vista fiscal, revisión del gasto, subsidios y exenciones, proteger inversión y reconstrucción. Desde el punto de vista monetario, lo que mencioné anteriormente, un apretón monetario hasta que las expectativas de inflación vuelvan a su senda de caída para llegar al 3%, tratando de no asfixiar la actividad. Yo desde que estaba trabajando en el banco, yo creo que eso es posible siempre y cuando se dé el ajuste fiscal. Si el ajuste fiscal ayuda, esa disminución de gasto, esa recomposición de gasto puede ayudar a que las expectativas de inflación caigan y de esa manera pues la tasa de intervención empiece la junta directiva a considerar disminuciones importantes, pero ahí es donde se tiene que dar lo que digo yo, como esa coordinación o ese matrimonio fiscal monetario para que realmente bajemos el costo del endeudamiento. En crecimiento, la variable clave sí es la inversión, hay que dar la inversión que genere los efectos en productividad, infraestructura, exportaciones y encadenamientos. Esto es bien clave, ahorita lo voy a mencionar con un poquito más de detalle. En regulación, creo que sí es importante seguir reduciendo los costos de formalización. Creo que ya el gobierno lo tiene supremamente internalizado. Hay que bajar esos costos. De hecho, creo que ya vi un titular diciendo que iban a sacar unos decretos relacionados con bajar costos de formalización, eliminar o disminuir barreras a inversión y tener reglas más estables. En empleo, compatibilizar ingresos con creación de empleo formal y productividad, que yo creo que ese es el gran reto. No solamente crear empleo, sino que sea un empleo formal, que en general genere el choque en productividad que se requiere. Y tener este plan plurianual que apoye la reconstrucción en las zonas más afectadas y que se genere, digamos, el no freno el desarrollo empresarial y que todo lo contrario, que se presente ese proceso de recuperación empresarial en las zonas más afectadas. Entonces, la política económica debe pasar por administrar este ciclo que nos impone la nueva variable del terremoto en un proceso de reconstrucción de la capacidad productiva sin afectar negativamente todo lo que tiene que ver con el proceso de consolidación fiscal. Siguiente, por favor. Eh,
bueno, esta de pronto me la salto, pero simplemente en ese ajuste fiscal, lo que les digo, pensar en un ajuste que apoye más la inversión pública, que haya una mejor focalización de los subsidios, por lo que les digo, como no puedo aumentar el gasto, me toca redistribuirlo y eso requiere que haya una focalización mucho más óptima. Obviamente no, no se puede desconocer en temas tributarios hay que seguir atacando el problema de las exenciones, fortalecer crecimiento potencial y recaudo y financiar la reconstrucción con instrumentos, como lo mencioné anteriormente, que no necesariamente sean todos de tipo fiscal. Yo creo que este tipo de alianzas público-privadas, obras por impuestos, todo este tipo de mecanismos le generan menos presión fiscal al gobierno para que, digamos, de alguna manera se guarde esa consistencia. Para las microfinanzas, al final yo lo que espero es que todo este escenario genere una menor prima de riesgo y al generarse una menor prima de riesgo y una mayor credibilidad fiscal, al final termine bajando el costo de fondeo, que yo creo que es lo que o es una de las variables clave para nosotros, que el costo de fondeo pueda bajar, no se incremente para poder hacer operaciones, digamos, compatibles con retornos para los microempresarios. Si este ajuste no se hace de esta manera, a mí me parece que esa consolidación fiscal no se genera y eso va a seguir generando presiones a las primas de riesgo, la política monetaria no contribuiría y se nos es como ese círculo vicioso donde al final la prima de riesgo va a seguir alta y el costo para nuestras entidades microfinancieras pues no disminuiría. Yo creo que ese es el ciclo que tenemos que romper. Siguiente, por favor. De la política monetaria, lo que les decía, una tasa de intervención que va a afectar el fondeo, acorde a lo que acabé de mencionar, afectando la tasa de crédito y al final afectando la demanda y la morosidad de los créditos. Eh, yo creo que en el muy corto plazo vamos a tener una inflación elevada que va a seguir manteniendo esa política monetaria restrictiva, pero que con el ajuste podría disminuir. Las microfinancieras en un primer momento pueden enfrentar un mayor coste de fondeo y un ajuste de algunos clientes, sobre todo los más afectados, con una menor capacidad de pago, pero ahí es donde entra lo que yo les decía, como ese proceso de normalizaciones, de ajustes en las operaciones de crédito, que tengan en cuenta como el flujo negativo que se está presentando en el flujo de caja y ya cuando la inflación converja, pues una reducción de tasas que genere más demanda por un crédito productivo muchísimo más barato. Siguiente, por favor. Mercado laboral e informalidad. Menor desempleo no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque pasa lo que hemos visto hasta el momento. A pesar de todo el esfuerzo que se intentó hacer en el gobierno pasado, pues tenemos 8,1% de desempleo, que es un buen resultado desde el punto de vista laboral, pero con un 55% de informalidad. Entonces, el empleo o la calidad del empleo sigue siendo el cuello de botella y si no hay calidad de ese empleo, pues obviamente vamos a seguir teniendo esa presión desde el punto de vista de los microempresarios. La evidencia de ANIF es supremamente clave en esto. Algunos datos que yo sé que ustedes los tienen muy en el radar. 33,2% de microempresas sin registro mercantil. 59,3% no realiza aportes a seguridad social. Y todavía el 83,6% de los medios de pago de los microempresarios es el efectivo. Entonces, este panorama, pues obviamente no muestra que tener simplemente más empleo o menor desempleo soluciona el problema. No, yo creo que la formalización, la formalización gradual y la digitalización deben de estar siempre muy presentes desde el punto de vista de los productos financieros y no como un trámite externo. O sea, yo creo que es como
lo que yo les decía, saltar de pensar en las microfinanzas como un elemento único de inclusión financiera, sino como un elemento de inclusión productiva, como que en general con todo el ecosistema así se genere un cambio en productividad. Yo creo que todas las microfinancieras lo tienen internalizado, pero hay que vender esa idea con más fuerza y pensar en ayudarle al microempresario en todo ese proceso, obviamente con el gobierno, con todo el escalonamiento en formalización, que yo creo que sigue siendo supremamente importante en este momento. Siguiente, por favor. 4 canales de impacto al microempresario. El primero es de demanda, una inflación más alta, con un menor ingreso real, con unas ventas reducidas, pues es un panorama relativamente adverso, sobre todo en algunos sectores, no en todos, pero sí se puede ver ese escenario. Unos costos relativamente altos, costos de alimentos, costos de energía, costos de transporte y salarios que obviamente van a seguir presionando el margen del microempresario. Una liquidez que no necesariamente es baja, yo creo que hay niveles de liquidez, pero es una liquidez cara, o sea, es una liquidez con tasas altas que están encareciendo el capital de trabajo para los microempresarios y que obviamente bajo este choque del terremoto pues requieren procesos de refinanciación, requieren procesos de ajustes acomodados al nuevo flujo de caja que tienen los microempresarios. Este menor flujo de caja pues genera mucho más riesgo, una mayor probabilidad de mora en el muy corto plazo y por eso es que obviamente este ajuste requiere algo muy parecido a lo de la pandemia, sobre todo en esas zonas del país donde estuvimos más afectados por el terremoto, para tener, digamos, unos procesos de normalización de cartera que de pronto con una ayuda de la super también en términos regulatorios pues nos den el alcance de tener suficiente aire, sobre todo en el muy corto plazo para estos microempresarios. Eh, yo lo mencionaría como con este gran escenario, estos 4 canales, como que el microempresario no es que necesite el crédito por crédito, no es solamente la operación de crédito per se, sino que les requiere financiamiento, acompañamiento, un mercado que le ayude en el proceso de organización industrial de su producto y digitalización. Y como ustedes ven, yo creo que las microfinancieras acompañan cada uno de esos procesos. Y eso es como mi mensaje. Acá las microfinancieras no deben de pensar en una sola, en una oferta de crédito individual, sino en un proceso de crédito que tenga todo esto que está muy, digamos, muy direccionado en lo que hace la tecnología microfinanciera, pero que ahora se vuelve muchísimo más importante, por ejemplo, en el tema de digitalización, por ejemplo, en el tema de buscar mercados para los microempresarios. Ese tipo de acompañamiento me parece fundamental en todo este proceso. Siguiente, por favor. Eh, bueno, esta me la va a saltar. Básicamente es lo mismo que vengo hablando en términos del costo del fondeo, la mora, la demanda, las garantías, la operación en términos del mercado del producto, cómo estos nuevos jugadores también están jugando a través de las fintech, de las cooperativas, digamos, una mayor competencia. Pero yo creo que aquí la frase clave es lo que está ahí al final. El riesgo no es solamente en términos de la morosidad, sino en un crecimiento débil con unas estructuras de costos que son relativamente altas y que obviamente pues generan presiones a la forma como estoy acomodando la oferta de créditos. Estas respuestas estratégicas que ven ustedes ahí, como ven, no solamente dependen de las entidades microfinancieras, sino también del rol que vaya a jugar el gobierno, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Garantías, con la digitalización y la automatización, con la especialización territorial y sectorial, que tengan en cuenta algunas microfinancieras
digamos, llevar oferta de financiamiento en algunas zonas en especial del país. Esto ya lo estamos viendo en la zona, por ejemplo, del eje cafetero, que ya se están empezando a llamar algunas microfinancieras para escucharlas y para saber cómo están sus clientes y cómo se puede hacer una interacción con este tipo de entidades que están en el territorio. Siguiente, por favor. Entonces, voy a saltar muy rápido por las oportunidades, pero es más o menos lo mismo que estoy mencionando. Oportunidad uno, pasar de inclusión financiera a inclusión productiva. Entonces, yo creo que ya lo he mencionado lo suficiente. Es un rol de las microfinancieras mucho más enfocado en mejorar la productividad del microempresario. Y eso pues obviamente no solamente con una operación de crédito, sino con todo ese acompañamiento que acabo de mencionar. El crédito no es el fin, eso lo seguimos repitiendo y creo que debe ser siempre una consigna. El crédito se convierte en una plataforma para productividad, para ingresos y para formalización. Siguiente, la oportunidad 2, reconstrucción y microfinanzas. La reconstrucción va a crear demanda de bienes y servicios, de vivienda, de transporte, de comercio local. Entonces, ¿cómo la microfinanciera se mete en ese proceso? Se mete en ese proceso para que se haga de una forma o como con un escalamiento de formalidad. Estas empresas requieren capital de trabajo, una recomposición o reposición de algunos activos, unos periodos de gracia, y yo creo que las microfinancieras pueden ser el canal para que esa recuperación productiva sea mucho más efectiva, de nuevo con un acompañamiento del gobierno, con un Bancoldes que realmente mire sus tasas, a ver cómo logra desde el punto de vista financiero ofrecer, al igual que Pinagro, unas fuentes de fondeo mucho más baratas, con unas reglas temporales de tratamiento de esa cartera, en términos, por ejemplo, de provisiones. Yo creo que todas esas cosas que tenemos que mirar para tener como que la emergencia genere oportunidades en liquidez, en inversión y que realmente, pues obviamente, todo el aparataje microfinanciero apoye la reconstrucción productiva. Oportunidad 3, siguiente por favor, cadena de valor y financiamiento productivo. Yo en esto estoy insistiendo mucho, de hecho en las reuniones del empalme del nuevo gobierno es una cosa que ellos tienen muy en el radar y es que todo el proceso de formalización, todo el proceso de escalonamiento para tener menos informalidad, sí requiere atacar directamente cadenas de valor y tener en esas cadenas de valor como un financiamiento que sea mucho más enfocado en que las cadenas de valor mejoren productividad. Entonces, el rol de las empresas ancla, el rol de los proveedores microempresariales, la ayuda a instrumentos financieros que se traducen en los mecanismos de pagos formales, facturas, órdenes de compra, contratos como información de riesgo. Yo creo que esto es supremamente importante para que realmente la operación de la microfinanciera sí genere ese cambio en productividad. Crédito de capital de trabajo, pero asociado a ventas verificables. Yo creo que eso es fundamental. Y garantías para ampliar plazos y reducir riesgos. Es decir, al final yo gano productividad con un menor riesgo, con una mayor escala, con una mejor información que al final pues obviamente se traduzca en mayor productividad. Yo creo que esto sí es un cambio cualitativo muy importante con relación a lo que estamos haciendo, porque ya no es simplemente dar el crédito por aumentar la inclusión financiera, que nadie duda que es muy importante, pero que sí necesitamos, obviamente, que ahora esta operación de la microfinanciera, de la cooperativa, pues sí esté pensada en esta oportunidad de generar cadenas de valor para aumentar productividad. En el agro ni se diga, o sea, esto sí que es latente en el sector agropecuario, donde es muy necesario tener todos los pequeños productores,
todos los microempresarios muy, muy, muy conectados en estas cadenas de valor. Eso es lo que realmente puede mitigar ese riesgo y hacer que esa operación sea muchísimo más viable. Oportunidad cuatro siguiente, digitalización como infraestructura financiera. Yo creo que los digitales sigue siendo el camino. El reto es importante porque todavía sigue siendo muy bajo, pero yo creo que todos estos datos transaccionales deben de ser incorporados en nuestros modelos de scoring para tener un riesgo que tenga realmente en cuenta toda esta transaccionalidad que al final me está dando la información de la posición que tiene el microempresario en el mercado. Y yo creo que eso pues obviamente puede dinamizar mucho más el crédito que lo que tenemos de forma tradicional y de esa manera pues también contribuir a la formalización. Yo creo que al final lo que todos queremos de una operación de microfinanciera que es relativamente costosa, que la digitalización nos ayude a reducir esos costos de originación y producir una información que obviamente también nos permita prestar mejor con una mitigación de riesgos mucho más idónea que en los modelos tradicionales que trabajamos anteriormente. Siguiente, por favor. Oportunidad 5, la formalización progresiva. Yo creo que esto es supremamente relevante. Me quedo corto en la explicación, pero básicamente el mensaje es como que al final esa variable de formalización es una variable endógena. No es formalizar, pasar de cero a uno en formalización. Yo creo que la formalización es todo un proceso donde es como un escalonamiento. La informalidad es muy multidimensional, tiene muchas aristas, entonces uno no puede pasar de formalidad cero a formalidad uno, porque hay muchos temas para tratar en temas de formalización. Entonces está el registro mercantil, está la parte de la empresa, está la parte de seguridad social, está la parte de contabilidad, está la parte de medios de pagos. Y uno lo que debe pensar, y yo creo que el nuevo gobierno lo está teniendo muy en cuenta, de hecho, en algunas cosas del empalme también lo mencioné, es tener como esas escalas de formalización, donde uno va partiendo desde lo más elemental, por ejemplo, desde el punto de vista transaccional, y va caminando con el microempresario sobre varios niveles de formalización. Eh, y la formalización no es plena para todos. Hay unos microempresarios que no necesitan tanta formalización como otros. Entonces se van quedando como en el camino. Y al final, si no hay los incentivos para ser más formal, pues no van a dar el salto para el siguiente escalón. Entonces, ¿cómo hago yo para generar con todo ese ecosistema que se vaya caminando, se vaya subiendo en esa escala de formalización a medida que el microempresario va viendo como esos incentivos, como esos beneficios para que haya realmente una formalización mucho más efectiva? Mi punto es que de todo el proceso que tenemos nosotros como microfinancieras con la tecnología, pues sabemos mucho de cómo enseñarle al microempresario a dar esos pasos, a saltar esos escalones, para que haya como que la microfinanciera sea un apoyo para que se dé ese salto y esa transición hacia una formalidad, hacia un escalón más elevado de formalización. Ese me parece que es el camino. Yo creo que el gobierno es muy consciente de eso. En una reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, él lo entendió, él ya lo tiene en el radar. Me parece que es clave que no es simplemente reducir la tramitología para que seamos más formales. No, es como que hay otras cosas adicionales y que esto no es pasar de cero a uno como si la formalización fuera una variable dicotómica, sino que esto es todo un proceso que requiere como un proceso de escalonamiento, con unas actividades de escalonamiento y que al final ese proceso de mejorar la productividad
endógenamente va a generar que se presente mucha más formalización. Ese es como el punto. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad enorme. Retos para las entidades microfinancieras. Yo creo que lo más inmediato, sobre todo con lo que se dio en las zonas de terremoto, el análisis de mora y reestructuraciones, el costo del fondeo, esa relación entre inflación y capacidad de pago, los daños físicos y operativos que se generaron por el terremoto y de nuevo, pues como la mayor experiencia en gestión de riesgos que tienen las entidades microfinancieras. Y los restos ya más de mediano y ya digamos para todo el periodo del gobierno, yo creo que realmente están en digitalizar la originación y cobranza, tratando de nuevo ajustar los costos de la operación, mejorar la productividad por microempresario, el uso de datos alternativos, mejorar el impacto productivo y medir el impacto productivo que se esté generando e integrar cadenas de valor dentro del proceso para el microempresario. El desafío estratégico es crecer sin repetir un modelo basado solamente en el volumen de microcrédito o en el número de microcréditos que se estén haciendo. Yo creo que los retos están en incorporar todo este otro tipo de variables más enfocados en innovación tecnológica, en disminución de costos, en los retos de transformación, teniendo muy en cuenta pues son de los retos inmediatos de lo que se generó por el terremoto. Siguiente, por favor. Un nuevo contrato entre Estado y microfinanzas. Eh, yo creo que hay varias cosas que mencionaría que nos pueden ayudar. Las garantías focalizadas, el fondeo de largo plazo, información de la interoperabilidad. Pero una cosa como efectiva, es que a mí me parece que esto Open Banking, no sé, soy como un poco como que veo que eso no avanza, creo que todavía hay como muchas reservas de parte del gobierno, de parte de los microempresarios, de parte de los mismos bancos. De pronto es que ese modelo es demasiado amplio, demasiado grande y de pronto lo estamos viendo difícil de administrar. Yo pensaría que más que pensar en Open Banking, podemos armar pequeños acuerdos de ciertas variables que pueden ayudarnos un poco y es, por ejemplo, el tema de interoperabilidad. Lo de asistencia técnica súper clave, lo de los incentivos graduales de formalización y de nuevo lo de evaluación de impacto. Yo creo que al final sabemos que hacemos muchas cosas bien, pero nos falta también mostrar un poco cómo hacemos esas cosas bien. Es decir, seguir insistiendo en que hay muy pocos datos de los microempresarios. Las encuestas del DANE ayudan, lo de las cámaras de comercio ayudan, pero todavía no tenemos como un ecosistema lo suficientemente organizado con datos, con cifras, con análisis que podamos dar un paso adicional y medir impacto de la operación microfinanciera sobre el microempresario. Yo creo que es fundamental avanzar en eso para que la política pública, pues obviamente también pueda ser mucho más efectiva y podamos medir esa efectividad de la política pública con el papel que están haciendo las microfinancieras. Siguiente, por favor. Escenarios que hay que tener cuidado, la desinflación ordenada, el ajuste fiscal creíble, la reconstrucción acelerada y el estancamiento en términos de crecimiento y de tasas. Yo creo que ahí van a estar las variables desde el punto de vista macro más importantes para saber cuál va a ser el impacto, por ejemplo, en prima de riesgo, por ejemplo, en liquidez, por ejemplo, en costo de endeudamiento. Yo creo que eso es fundamental y esas son las variables que creo que nos tenemos que estar muy vigilantes de cómo van evolucionando a través del tiempo para hacer los ajustes necesarios. Siguiente, por favor. Un mensaje final. El ciclo cambia el riesgo, sobre todo lo del terremoto, pero también cambia el mercado. Y sobre todo yo creo que ahora se vuelve supremamente importante la segmentación de mercados,
No es lo mismo la costa en este momento que el centro del país o que el Pacífico. Entonces la segmentación del mercado va a ser supremamente importante en cómo las entidades van a empezar a distribuir ese riesgo. Y lo otro que me parece también importante es que eh, ahora la preocupación no es tanto hacer más crédito. Yo creo que ahora la preocupación es hacer un mejor crédito. Es decir, un crédito que tenga en cuenta la estabilidad macro, todo el proceso de reconstrucción, pero también todo muy enfocado a productividad y a ese concepto más que de inclusión financiera, de inclusión productiva. Eso va a generar ventajas comparativas en términos de competitividad para las entidades, con un conocimiento obviamente que es como nuestra gran ventaja del cliente y un acompañamiento pues obviamente que sí le genere ese choque en ingresos y en productividad. Yo pararía por ahí, Julie. Yo creo que me extendí un poquito, pero sí parecía como supremamente interesante que pensemos entre todos este cambio cualitativo con este reto que tiene el gobierno de un ajuste fiscal ahora mucho más complejo que lo que había el 7 de agosto y ver cómo todo este papel que jugamos las entidades microfinancieras va a ser supremamente importante si tenemos todas estas variables. Yo creo que se me quedan muchas cosas por fuera. El tiempo es muy limitado, pero yo creo que aquí con esto tenemos algunos elementos para pensar estos próximos 4 años que sea lo más favorable para todos. Muchas gracias, Julie, y a todos por estar tan atentos. Dairo, a ti por el espacio. Creo que nos dejas muchos temas sobre la mesa muy importantes. No solamente nos haces un recuento, un panorama claro acerca de cómo está la situación en el país, los retos que enfrenta el gobierno nuevo, el reto que enfrenta el empresariado, los ciudadanos en general, por supuesto el sector financiero, el sector microfinanciero, sino que además con estas oportunidades que nos planteas también nos dejas una ruta o por lo menos contribuyes mucho a plasmar esa ruta de cara a los próximos años, en qué temas puntualmente como organizaciones debemos focalizarnos, qué aspectos debemos empezar a apropiar, a gestionar internamente, cómo contribuimos en aspectos como la productividad, cómo acompañamos la formalización y hacemos un trabajo escalonado con los empresarios en este tema, cómo empezamos a trabajar encadenamiento productivo y de cadenas de valor que es tan importante para llevar no solamente el crédito, sino mercados y comercialización a los empresarios, cómo seguimos profundizando el tema de digitalización y uso de canales